Saber que tenía que venirme a un país y tenía que dejar a mis hijas. Estaba cruzando el mundo prácticamente. Y dejar a mis hijas para mí era algo que jamás estuvo planteado. Y bueno, me llené de valor y lo hice. Viene una mala noticia del día a la mañana y Sí. que fallecimiento de papá y tus hijas. Eran 3 personas que sentían diferente, que vivían un duelo. Eran ellas 3 viviendo un duelo, era yo viviendo mi duelo, porque era mi duelo. Era que yo no tenía quien me abrazara, pero tampoco tenía cómo abrazar a mis hijas. Bienvenidos de nuevo a Luz y Sal para Todos. Esta es la nueva sección de testimonios reales, el tercero, y hoy me acompaña una amiga muy querida que se llama María Alejandra, que es una mujer de fe, una mujer que el Señor le ha ayudado un montón. Hola Neri, bueno, gracias por la invitación. Me siento muy complacida por estar hoy acá para dar mi testimonio y hablarte acerca de lo que ha sido mi vida desde que llegué acá y antes de haber llegado acá. Bueno, mi nombre es María Alejandra, tengo 49 años, vengo de Venezuela. Nací en un pueblo pesquero. Soy de padres, mi papá era pescador y mi madre es maestra. Bueno, era maestra, ya no ejerce como tal. Y bueno, nada, tengo 3 hijas, me casé muy joven, me casé a los 21 años. Nada, aquí estoy para dar mi testimonio acerca de cómo ha sido mi transitar en esta vida y cómo he llegado a ser una mujer de fe, que es lo más importante. Y recalcando que mi fe no viene totalmente desde que llegué a la iglesia cristiana y me convertí en cristiana evangélica, sino que mi fe viene desde mi madre, que me la inculcó, que me habló acerca de la fe y que yo también vi que era una mujer de fe. Entonces, bueno, el camino que he recorrido ha sido largo, pero provechoso. Al final he entendido que ha sido así y ha sido lo que Dios ha querido para mí. Muy bien, ¿me dices 3 palabras que van a resumir el testimonio que vamos a contar ahora? Sí, bueno, yo me he sentido muy identificada con eso del desierto, ¿no? Sería mi primera palabra clave, desierto. Luego la fe, que como digo yo, mi fe es inquebrantable. Y por último, que yo creo que es la palabra que debería de recoger todo, es el amor. Al final, el amor que trasciende cualquier cosa, sobre todo el amor de Dios, que es inconmensurable, que no tiene medida, que siempre lo he visto así. Muy bien, entonces naciste en Venezuela, Sí, tienes 3 hijas. tengo 3 hijas. 3 hijas. Sí. Y empezó el desierto más o menos cuando llegaste a España, que tuviste que viajar. Sí, bueno, cuando llegué ya fue un viaje que se planificó y tras esa planificación me llené de mucha ansiedad, empecé a sentir dolores que no existían y me vi con varios médicos, recuerdo. Yo siempre decía a mi madre que la palabra tiene poder y mi madre siempre decía que nos declaráramos personas sanas, porque todo lo que salía de nuestra boca, como todo lo que pedimos, Dios dice, como decimos, Dios dice amén. Y yo siempre decía, bueno, yo soy una mujer sana. Ante cualquier cosa siempre me declaré una persona sana y empecé a tener ciertas afecciones de salud que me generaron ansiedad y ahí empezó mi desierto, creo. Y de saber que tenía que venirme a un país y tenía que dejar a mis hijas. Estaba cruzando el mundo prácticamente. Y dejar a mis hijas para mí era algo que jamás estuvo planteado. Y bueno, me llené de valor y lo hice. Y llegué aquí a España, que le agradezco cada día de mi vida a Dios haber llegado a este país que, como siempre he dicho, me abrió las puertas, me acogió y que no ha habido un día malo para mí, a pesar de haber estado en el desierto, no ha habido un día malo para mí en este país, porque he conocido gente que me ha ayudado a transitar, pero más allá de esa gente que me ha ayudado a transitar, haber llegado a la iglesia. Mi primer sitio cuando llegué a este país que visité fue la iglesia Cristo Vive y dije, este es el sitio,
porque antes de llegar acá a España, yo sentí una necesidad increíble. Había una iglesia que quedaba, como una anécdota, te lo voy a contar, Ujú. quedaba cerca de mi casa. Cuando yo iba para mi casa, yo pasaba en el autobús y siempre veía la iglesia, una iglesia cristiana muy grande. Y yo decía: "Yo quiero bajarme en la iglesia", pero nunca me atrevía a bajarme, nunca, nunca, nunca. A veces yo digo que es el qué dirán, porque como venías de ser católica, entonces yo decía: "Bueno, me van a decir que vas a ir a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica", pero siempre es como era el llamado de Dios. Siento que era eso, más que nada. Y no fui a esa iglesia, pero un día mi hermana me invitó a una iglesia cristiana y fui. Y yo pensé que me iba a esperar allí, no me esperó. Sin embargo, no me fui, me quedé sola. Escuché la palabra, escuché las alabanzas, me hacía muchas preguntas en medio de ese momento en que estaba allí yo sola y me quedé. Y luego volví a ir y después fui en Navidad, ya faltaban unos meses para venirme, volví a ir y allí me quedé. Y cuando llegué aquí a España, el primer sitio, yo no fui a conocer la parte turística de Alicante, no, yo fui a conocer la iglesia Cristo Vive y ese día dije, aquí es, Aquí es. sí, aquí es. Y yo todos los días le agradezco a Dios. No hay un día que yo no le agradezca a Dios, desde que me levanto, en el transcurso del día, para mí el agradecimiento, o sea, se ha hecho parte de mi vida, Ujú. de mi respirar, de mi andar, de mi todo. Volvemos al tema del desierto. Esto se convirtió, luché en un principio por no llorar, por no sentir nostalgia, por no extrañar a mis hijas, por decir, bueno, Dios tiene el control de todo, Él va a calmar esto que tengo. Oré mucho porque seguía sintiéndome mal acá de salud y no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Era mi mente Ujú. que me hacía sentir cosas que no existían en mi cuerpo, porque al final todo desapareció sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de ir al médico y decirle, mira, siento esto, ¿no? Todo fue desapareciendo y hoy por hoy estoy totalmente bien. Y no es que no me Ujú. queje algo, pero estoy bien, estoy muy bien. Y lo he entendido que es gracias a Dios, a nadie más, ¿sí? Entonces, bueno, allí ese fue mi gran desierto, dejar a mis hijas. Todavía siguen en Venezuela, pero hay algo más que me conforta, que es esa confianza que yo tengo total y plena en Dios y saber que ellas están bien. Si ellas están bien, yo estoy bien. Yo lo he Ujú. entendido así. En ese desierto, mi palabra clave, mi segunda palabra clave ha sido la fe. La fe. Y es una fe, como te dije, que viene de atrás, una fe que me inculcó mi madre. Yo vi a mi madre orar por mi hermano en una situación en que mi hermano estaba y no hubo momento en que no orara. Y yo siempre he dicho que mi hermano, la recuperación de mi hermano es un acto de fe de mi madre. Y eso me marcó como persona y como alguien que cree en Dios, Ujú. que es posible a través de la fe que las personas se salven. ¿Me podrías decir algún motivo por el que te tuviste que ir de Venezuela? Sí, la situación país, imagínate, a veces es muy frustrante haber Ujú. estudiado, haber ido a la universidad, tener una profesión y que no te sirva de mucho para sostener a tu familia, Ujú. ¿sí? Y si tus hijas tienen unos padres profesionales y no nos alcanza para lo básico, que es la comida, lo básico. Yo siempre he dicho, eso es lo básico. Eso sí, tengo que aclararte, no hubo un día en mi vida en que en la mesa de mi casa no hubiese comida para mí, para mis Mm. hijas, para el que llegara a mi casa. Y eso para mí era maravilloso. Bueno, ahí es cuando tú ves que no te suelta Dios, que siempre te sostiene. Sabemos que es un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que te sostiene, como dice la palabra. Entonces, esa fue la principal razón por la que me fui a mi país. No teníamos seguridad médica, no teníamos una seguridad económica tampoco, estabilidad económica, entonces era muy difícil y tengo 3 hijas en una edad en que necesitábamos, eran demandantes, Ujú. ¿sí? Tengo una hija estudiando en la universidad que también necesitaba apoyo económico porque vive en Caracas y teníamos que ayudarla. Entonces era muy cuesta arriba la situación, muy, muy cuesta arriba. Y Así es. me vine para acá
Es el sacrificio que tenéis que hacer Sí, muchas personas para una vida mejor, para ayudar a vuestras familias. sí, Y yo encantada de que vengáis porque sois luz para nosotros. sí, Tenéis una gracias. fe especial que aquí en España hace falta, de verdad. Sí, Lo sí. traéis ya de haber estado experimentando la obra de Dios de una manera grande ahí. Como has dicho que nunca te ha faltado comida, Nunca, a pesar de la pobreza de allí, no te ha faltado. nunca, nunca, nunca. Y tú ya entonces ya vives con esa fe que aquí Y no no tenemos es, tanta. y no es solo que nunca me faltó, ¿no? Lo increíble de todo es que podría haber llegado cualquier persona a mi casa a Ujú. pedirme algo de lo que había en mi despensa y yo no dudaba y jamás pensé cuando lo daba en que me iba a hacer falta, porque es que no me iba a hacer falta, porque yo decía, bueno, yo tengo un Dios que todo lo da, que todo lo suple. Y era así, es una forma de vivir o de aprender a vivir, de desprenderte, de saber que no es tuyo y que tampoco te va a faltar. Y es una mejor manera también de vivir. Definitivamente que sí es así. Es una mejor manera de vivir. Te da paz. Yo digo, a veces digo, bueno, yo quisiera ser más altruista, ¿no? A veces he pensado, bueno, yo quisiera algún día irme de misiones y Ujú. desprenderme de muchas cosas y tener todavía una vida más entregada a la obra, a la parte social, que siempre me ha encantado la parte social. Yo vengo de ser maestra, me encantaba ser maestra, me encantaba mi relación con los niños, me encantaba esa interacción con ellos, Ujú. escucharlos, abrazarlos. Y bueno, y nada, aquí Aquí vamos. en España encontraste trabajo rápido, ahora estás trabajando. Sí, es increíble. Yo no tenía ni un mes en España cuando ya tenía un trabajo. Ujú. Y era un trabajo de fin de semana con una persona con un temperamento muy, muy fuerte, pero que, bueno, yo le agradecí a Dios que independientemente de su temperamento, yo estaba Ujú. allí haciendo lo que tenía que hacer. Yo recuerdo que había conseguido otro trabajo, que me iban a pagar un poco mejor, y yo no sabía cómo dejarla. Y yo le decía a Dios, Dios, ayúdame, ¿cómo la dejo? ¿Cómo le digo que me voy? Y bueno, lamentablemente, cuando le iba a decir que me iba, justo un día antes, ha fallecido. Y yo le dije, Dios, bueno, toma el control de todo. Tú estaba bastante enferma, eso sí. Ujú. No fue que fue algo repentino, no, estaba muy, pero muy enferma. Y falleció un Sí. día antes de que yo fuera a decirle que no iba a seguir con ella. Y luego empecé a trabajar con la abuelita con la que vivo, porque yo vivo con ella actualmente, y ella ha sido mi mayor prueba de oración y transformación, porque es una persona de 95 años que me dijo muchas cosas, sobre todo por mi color, y que hoy por hoy tenemos una relación estupenda. Pero haber llegado hasta ese punto me Ujú. costó mucha oración, pero mucha, mucha oración. Entregársela a Dios y pedirle que transformara su corazón. Y bueno, Él obra de manera perfecta y ahí estoy con ella. Y es una bendición. Es una bendición porque estamos juntas y me he dedicado a cuidarla. Me he dedicado a cuidarla. Y era muy curioso, un día me dice ella a mí, pero ¿por qué tú me cuidas así? Y yo le dije, bueno, porque si yo tuviese que cuidar a mi madre, la cuidara como Claro, te cuido a ti. Y como no puedo cuidar en este momento a mi madre, entonces te cuido a ti. Entonces ella me dijo, ah, ya, ok, entiendo, me qué dice. bonito. Y las cosas se fueron reacomodando, se fueron, es que me lastimó con sus palabras, a veces siento que son muy hirientes para decirte las cosas, pero bueno, nada, he entendido que hay cosas que hay que dejar atrás, con las que no podemos cargar. Yo le digo a mis hijas que no son cristianas y que yo desearía con toda mi alma y mi corazón que mis hijas fueran cristianas, es algo que está en oración y que, bueno, solo Dios sabrá el momento en que ellas van a llegar a Ujú. Él. Siempre le he dicho a mis hijas que ellas tienen la decisión de saber cómo van a andar en la vida, si van a andar con la mochila llena de piedras o le van a sacar las piedras a las mochilas, van a construir con las piedras y van a seguir adelante, Ujú. con menos pesos.
Entonces, a eso se refiere, esas son las cargas emocionales, cuando te maltratan, cuando te dicen cosas hirientes, cuando te pasan cosas que tú no esperas que te pasen y tú le preguntas a Dios, pero ¿por qué me pasó esto? Entonces tú decides si dejas esa carga atrás y sigues adelante agradecida o cargas con eso que se te hace más pesado el camino y más tortuoso, porque cualquier peso que tengas adicional en tu camino es tortuoso. Pienso yo que es así. Entonces ya uno decide cómo va a vivirlo. Si soltamos o seguimos con eso. Entonces yo utilizo mis experiencias para que mis hijas, bueno, entiendan más o menos cómo es la vida. La vida no es color de rosa. Pero bueno, como decimos, el negro también tiene su encanto. El gris también tiene su encanto, no solo el rosita. Entonces, bueno, tenemos que ver qué hacemos cuando la vida nos las ponen de color gris o negra. Si solo es rosa, no maduramos, no crecemos. Exacto. Y algo que quería recalcar es que cuando dices de dejar nuestras cargas, se refiere a dejar nuestras cargas a Dios. Porque Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados. Exacto. Dejamos nuestras cargas a Dios, porque sin Él estas cargas no podemos quitarlas de nosotras, así porque sí. No salen si no es por Él, que Él es el que va a cargar eso y se lo va a poner a Él, que para eso murió a la cruz. Sí, exactamente es así. Cuando estabas aquí, ya por fin en tu trabajo, ya por fin te has acostumbrado a vivir sin tus hijas, viene una mala noticia del día a la mañana, sí. Y que fallecimiento de papá de tus hijas. Yo me divorcié del padre de mis hijas. Mis hijas tienen un padre, por supuesto. Son 3 chicas que tengo. Entonces tienen un padre. Y yo me divorcié de él. Sin embargo, en el proceso del divorcio, primero la separación, luego el divorcio, pasamos por muchos desencuentros, porque yo tomé la decisión de hacerlo y él no quería. Y no fue nada fácil. Pero hubo algo que cambió eso y nuestra relación sanó. Y cuando nuestra relación sanó, todo empezó a fluir. Y eso fue un año antes de yo haberme venido para acá, para España. Y él se quedó con mis hijas, yo hablé con él, le dije que venía para España y que necesitaba que él se quedara con las niñas. Él tenía un año fuera de casa porque su madre había fallecido y su padre había tenido un ACV y estaba en cama. Entonces él decidió cuidarlo. Pero en vista de que tenía que quedarse con las niñas, con las chicas, no son unas niñas, ya son unas chicas ya grandes, siempre van a ser nuestras niñas, como digo yo. ¿Cuántos años tienen? Mi hija mayor tiene 24 y las gemelas tienen 18 recién cumplidos. Pero cuando me fui apenas tenían 15 años, claro, las menores. Entonces él decidió, yo lo llamé y le dije que necesitaba que se quedaran con las chicas porque me iba a venir para España. Y él me apoyó en todo momento, se regresó a casa y se quedó con ellas. Y teníamos muy buena comunicación. Yo lo llamaba, hablábamos de las muchachas, que cómo estaban, que estaban haciendo esto, que estaban un poco altaneras. Le decía que no podían estar tan altaneras, que tenía que ponerle un poco de control. Es que no sé cómo hacerlo, María. Yo le digo, bueno, tú eres su papá y ellas tienen que respetarte. Si algo le decía yo a mis hijas era que su papá tenían que respetarlo porque era su padre, ¿sí? Y bueno, nada, de la noche a la mañana empezó a sentirse mal y yo le empecé a insistir en que fuera al médico. Entonces él decía, no, que no es nada con importancia, no, y volvía, me siento mal, pero no tengo, o sea, no le vamos a dar importancia a eso. Un día, una mañana, lo llamo porque una de sus hijas, o sea, mi hija menor, me dice, mamá, mi papá no durmió bien anoche. Y yo lo llamo y le insisto en que vaya al médico. Y creo que ahí empezó todo. Fueron 48 horas muy duras. Y de hecho, a veces yo digo, bueno, Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué y para qué sucede cada cosa. Y ese día lo llamo y le digo, vístete y vete al internista. En mi país podemos ir a los especialistas. Bueno, pagamos, pero es más efectivo ir al especialista. Y ese día, bueno, no estaba el médico. Se fue al hospital con mi hija mayor, le hicieron unas analíticas como
aquí dicen, nosotros le decimos exámenes de sangre, y tenía algunos valores muy bajos, otros muy altos. Logramos que lo viera otro internista ya en la tarde, no nos quisieron decir nada, pero estaba muy descompensado. Y al día siguiente, bueno, revisan las siguientes analíticas y hubo que hospitalizarlo. Y en eso de hospitalizarlo, esperar que se le hiciese una transfusión de sangre, que llegase el hematólogo, que era la especialista que lo iba a ver, se descompensó totalmente, tuvo un derrame cerebral, tuvo un derrame interno, y al final, bueno, sin que se le hiciesen mayores estudios, bueno, lo que podrían haber determinado ella era que tenía una leucemia, que es un tipo de leucemia muy agresiva, y falleció. Fueron 48 horas. Y en medio de ese proceso por el que pasamos, volvemos al desierto, esa noche lloré y le entregué a Dios eso, y le dije: Dios, es tu voluntad, no la mía. Si Él debe partir, que parta en paz. Si Él se va a recuperar, entonces sé tú quien haga eso, ¿sabes? Quizás sé tú quien lo llene de salud a Él, pero yo respetaré tu decisión. Y nos cuesta después respetar la decisión de Dios, ¿sabes? Nos cuesta muchísimo. Claro, porque duele. Porque duele muchísimo, duele mucho, mucho, mucho. La partida a pesar de que ya no éramos esposos, era lo que decían mis hijas, siempre me decían: mamá, si mi papá se enferma, ¿quién lo atiende? Yo le dije: yo. ¿Quién más lo va a atender? Tu papá y yo somos como hermanos ya. Entonces ellas se echaban a reír. Y efectivamente así fue. Tras su fallecimiento, de inmediato, sus hermanos, a pesar de que nosotros ya estábamos divorciados, sus hermanos me llamaron, tiene 2 hermanos, y me dijeron: ¿qué quieres que haga, María? O sea, con el funeral de Víctor, el papá de mis hijas. Y yo le dije, bueno, él quería todo lo que él quería que para su funeral. Yo le dije a mi cuñado, su hermano mayor, que quería que se hiciese de esa forma. Y así se hizo. Yo le digo, bueno, me tomaron igual en cuenta, a pesar de que ya no estábamos juntos como pareja, pero era el padre de mis hijas, teníamos una muy buena relación ya, habíamos sanado nuestras heridas, como digo yo, que es lo principal para poder avanzar, para poder seguir criándolas, teníamos que sanar. Y habíamos sanado nuestras heridas, y ahí estaba yo estaba y no estaba, y estaba ese día, después que fallece, estaba en el momento en que fallece al teléfono con mi sobrina que estaba acompañando a mi hija, y yo le dije, bueno, Dios, esta fue tu voluntad, que me duele, y que me duele, era como volver a sentir eso del corazón roto, eso de que la gente dice: es que se me rompió el corazón. Eso sí es una sensación real. No se te rompe literal, pero sientes algo allí. Y lo volví a sentir tras su fallecimiento. Pero aquí estamos fortalecidos. Mis hijas le costó mucho aceptarlo. ¿Cómo viviste que una madre esté lejos para consolar a tus hijas? ¿Cómo lo viviste? Fue terrible. Es que no tenía como, no, me perdía para tratar de consolarlas. Eran 3 personas que sentían diferente, que vivían un duelo. Eran ellas 3 viviendo un duelo. Era yo viviendo mi duelo, porque era mi duelo. Era que yo no tenía quien me abrazara, pero tampoco tenía cómo abrazar a mis hijas. Era lo que yo le decía a mis hijas: ustedes tienen quien las abrace. No tienen a mamá para abrazarlas, pero yo en ese momento no tenía quien me abrazara, quien me consolara, quien me dijera que no era que lo sentía, pero porque todos estamos destinados a partir de esto es transitorio. Y que ellas se perdían en su dolor, ellas buscaban una explicación. Mi hija menor me decía: pero es que mamá, es que no lo entiendo, mamá, si mi papá me acompañó, mamá, y él dijo: yo estoy bien. Saludamos, una vecina saludó a Rosy y le dijo: yo estoy bien, Rosy, estoy muy bien, mamá, y 4 días después mi papá está muerto, decía mi hija, en la desesperación. Fue complicado, fue muy complicado. Eso sí, para esos momentos en que tú ves la parte oscura, está Dios.
Amén. Y Él termina trayéndote esa claridad que necesitas llegar, te da calma, te da paz. Y le da paz a aquellos que no lo conocen, pero bueno, tú oras por ellos. Así Y Dios es. es tan bueno, tan bueno, que bueno, es que lo que tú le pides a Él, desde tu corazón, Él no hace caso omiso a tus peticiones. Y ahí están mis hijas. Todavía sienten dolor o viven en su dolor de manera muy diferente, cada una la vive. Una quiere no pensar que su padre falleció y fue quien estuvo allí a su lado cuando él cerró los ojos. Otra lo vive de manera más intensa y la otra es más, no sé cómo explicar cómo lo vive ella. Sí, la menor de todas. Pero ahí están. Yo confiando todos los días en Dios de que ellas van a seguir sanando la pérdida de su padre y yo también. Me ha servido, por cierto, me ha servido como terapia escribir. Escribir acerca de ese proceso de lo que ellas vivieron y seguir. Ya no escribo tan seguido, pero eso me ayudó a llorar. No he dejado, ya no lloro como antes, pero llorar me ayudó muchísimo porque yo como he dicho, soy de carne y hueso. Entendiendo que, bueno, que todo lo que Dios hace de manera perfecta, hasta cuando parten tus seres queridos. Pero bueno, no nos han enseñado, no nos educaron a entender que la muerte es parte de la vida. Sí. Pensamos que vamos a pasar toda la vida junto a nuestros seres queridos, que vamos a estar siempre vivos y bueno, no. Lo bueno de esto es que entendimos que hay una promesa, como le digo yo a las personas que voy conociendo, una promesa de vida eterna. Esto es transitorio y debemos aferrarnos a esa promesa de vida eterna, en donde no va a haber dolor, no va a haber nada, y en donde vamos a reencontrarnos con el Padre, con nuestro Creador. No lo hemos visto. Familiares. Y con nuestros familiares, sí. Eso es lo que también a veces nos sostiene, esa promesa. Yo creo que es la mayor promesa que pudo haber hecho Dios a nosotros, a sus hijos, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Que está preparando una morada, nos está preparando ahí un hogar. Sí. Y nada, esto ha sido este transitar. Lo he podido llevar gracias al amor de Dios, mi tercera palabra, el amor. El amor. El amor. El amor de Dios y su misericordia, ¿sí? Ese amor que definitivamente que el amor de un padre es tal cual como lo vivimos las madres. Siempre he dicho que yo le digo a mis hijas que yo las amo inconmensurablemente. O sea, mi amor por ellas no tiene medida. Así es el amor de nuestro Padre hacia nosotros, sin medida. Y en estos días vi algo por allí, algo que leí, que dice que Satanás te llama por tu error, ¿sí? Sí. Pero Dios te llama por tu nombre y conoce tus errores, sin embargo te llama por tu nombre. Qué interesante es eso, porque eso solo lo hace un padre amoroso, alguien que te ama, alguien que quiere lo mejor para ti. De allí viene lo del amor, ese amor de Dios hacia sus hijos que es sin límite. Incondicional, eterna, y nada nos puede separar de su amor. Exactamente. Como dices, el enemigo quiere quitarnos nuestra identidad como hijas que somos, porque él quiere robar todas las bendiciones que él nos da. Es por envidia también. Sí, claro. Porque claro él no puede ser ese hijo amado. Pero el Señor siempre nos acerca a Él y nos recuerda quiénes somos. Sí. Nos llamó por nuestro nombre desde el vientre de nuestra madre. Desde antes del vientre de nuestra madre. Exacto. Y con un propósito ya, con unos planes, con nuestro carácter, con nuestro físico, con todo preparado ya para ese propósito. Exacto, es así. Siempre le digo, bueno, Padre, que sean tus propósitos, no los míos. Yo quiero esto, ojo. Queremos muchas yo cosas. Quiero esto, pero es lo que tú quieras, no lo que yo quiera. ¿Sí? Realmente lo que necesitamos. Bueno. Nosotros no vemos lo que necesitamos.
y Él sí lo ve. Él sí lo ve. Él, Claro, él sabe el futuro. claro que sí, Él sabe todo. Mm. Y nos cuida Ujú. también, nos cuida, nos libra de ese mal. Sí, es verdad. La palabra de Él es, ahí está el Padre nuestro, líbranos del mal. Es perfecta su palabra y tiene que ser así. Cuando lo Así decimos, que es es. la mayor oración que nos ha dejado, cuando decimos líbranos del mal, es porque Él Ujú. nos va a cuidar. Pero tenemos también que creer que es así y saber que es así, porque si no, es esa lucha. Cuando decimos líbranos del mal, es una lucha que se genera entre lo que nosotros creemos y lo que Satanás quiere venir a hacernos creer, ¿sí? Entonces tenemos que estar firmes en que Dios es el que va a obrar y te va a mantener allí. Firmes en su palabra, en sus promesas. Exacto. Alejandra ha sido una persona de fe, De de mucha luz fe. y sal, de luz a tus hijas, de luz a tu ex marido, Sí. de luz a tu familia, a la mujer con quien trabajas, se llama Leo. Leo. Y ahora también aquí al público que está Gracias. mirando, me gustaría que les dieras unas palabras a las personas que estén sintiendo ese mismo dolor, ese desierto de emigrar a otro país, dejar a su familia, la pérdida de un ser querido. ¿Qué palabras les darías a ellas? A ver, fe y confianza en Dios, que en Él todo lo podemos, definitivamente que es así. Lo he vivido, lo he experimentado, he transitado por muchas cosas, sobre todo el dolor de la pérdida, el no poder estar con mis hijas, que siento que las adoro, el no poderlas abrazar, pero yo tengo la convicción de que ellas están bien y están bien gracias a la oración, gracias a la fe que yo deposito en mi Dios, en mi Padre, que es el que me provee de todo, el que me sostiene. Yo siempre he dicho que Él es mi roca fuerte, en donde yo descanso cuando me siento cansada, cuando le entrego mis cargas, es Él. Entonces, nada, hay que tener fe y creer que Dios todo lo va a hacer posible para nosotros y que bueno, que todo pasa y el dolor es parte de este proceso. Sin dolor creo que no nos hacemos fuertes, no entendemos, sin el dolor no entendemos del amor de Dios. ¿Sí? Eso. Así es, siempre conoceremos a Dios a través En de el dolor. nuestros problemas. Por eso dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque a veces queremos luchar por nuestras propias fuerzas y no dejamos que Dios obre. Exacto. Sí. Y Así bueno, es. siempre yo he dicho que todo, bueno, Él siempre tiene un propósito. Así Cada es. cosa que ha sucedido en mi vida, desde haberme venido para acá, haber dejado a mis hijas y la muerte de Víctor, del padre de mis hijas, ha sido un propósito perfecto de Dios, ¿sí? Nos ha hecho fuerte. A mis hijas las ha unido un poco más, están ahora las tres juntas. eh, Ahí se llevan, tienen diferentes temperamentos, pero bueno, ellas han entendido que son hermanas y que se tienen que apoyar unas a las otras y esa confianza que me da que ellas estén juntitas y que, bueno, ahí están acompañándose mientras terminamos de resolver que ellas puedan venir para acá, para España, que yo sé que va a ser así. Ahora en este momento estoy esperando que, bueno, que bajo la voluntad de nuestro Señor Dios, apruebe mi residencia acá en España y podérmelas traer, que creo que es el último paso Qué para ganas que de ellas puedan venir. conocerlas. Sí, sí. Y yo qué ganas de que vengan y que puedan ir a la iglesia. Sí, bien. Las quiero sentaditas a mi lado. Qué bien. Sí. Pues nada, gracias por compartir tu testimonio, por decir todas estas palabras tan bonitas y seguro que ayuda a personas que están viviendo lo mismo Sí. que tú. Y aquí termina el testimonio. Si os gusta el vídeo, por favor, poner me gusta, compartir si pensáis que va a ser de bendición para otras personas y darle a la campanita para poder ver otros vídeos.